Muy bien, lunes 13, ya estamos prácticamente a mediados de junio y los acontecimientos se producen y se desarrollan y las personas hacen sus valoraciones. En nuestras reflexiones pasadas estuvimos hablando de alguna manera de la ira de Dios y cómo de manera misteriosa Dios apoya y Dios retira el apoyo. Dios, el que nosotros concebimos, el Todopoderoso, quiere siempre que en la Tierra, en nuestro planeta, que es bueno hacer un pequeñito paréntesis, que las religiones nunca hablan de los posibles habitantes o seres vivientes en otros planetas. Y es negar a Dios, porque Dios es el creador del mundo, desde la óptica de los religiosos. Y como Él es el creador del mundo, la vida como la nuestra en este planeta habrá de existir en miles y miles y miles y miles, infinitos planetas del universo, que además quieren circunscribir el universo, el infinito, quieren definir el universo negando el infinito. Y quieren entonces al sistema solar llamarle el universo y a la galaxia nuestra. Entonces, ¿cómo se llamarán las demás galaxias si no son parte del universo? Yo entiendo por universo el máximo de lo que representa toda la naturaleza, infinita naturaleza. Pues Dios siempre procura que el ser humano sea productivo en bondades, en bienestar, en armonía, en buenos caminos, buenos amigos, porque los malos fueron desterrados de la gloria de Dios a otro mundo, al infierno. Y en el infierno hay muchos diablos. A lo mejor en la gloria de Dios hay diablos infiltrados, pasándose por buenos. Y sobre esa ira viene el caso, lamentable suceso, de un hombre, podría decirse joven, que se presume fue asesinado por un íntimo amigo de infancia. Un poquito de agua. Café. De infancia, en el que transcurrieron los años, se hicieron hombres. Y ahí hacemos nueva vez un paréntesis. Perdón. No siempre es suficiente la educación familiar, pero sí debe advertirse que debe proceder los padres a un seguimiento exhaustivo de la conducta de sus hijos en la sociedad. Porque la sociedad
como la nuestra, hay muchas tentaciones. Y de esas tentaciones surgen los malos caminos por lo que transitan diablitos, diablos y monstruos. Entonces parece que es importante que los padres nos demos cuenta, como decimos nosotros los dominicanos, de la juntilla de nuestros hijos. Porque los refranes no se equivocan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un refrán que no falla. Es muy difícil, y recuerdo yo de niño, adolescente, y ya un tanto jovencito, que tenía una juntilla con mis amigos de mi pueblecito, y nos fugábamos de la casa a jugar romí en los patios. Partidas de 1 centavo, en ese tiempo era mucho dinero, 1 centavo, de 2 centavos. Bueno, y ahí se nos iban las horas como nada. Al llegar a la casa de una jornada tan larga, en ausencia de la vigilancia de mis padres, pues venían los castigos y las correcciones de que tenía yo que hacer, porque eso no podía seguir siendo así. Me daban mi castigo, mi pela, con la correa, sino con una vara de tamarindo, sin hoja. Me metían al baño y me daban mi pela, porque los niños, los adolescentes y los jóvenes son muy impetuosos. Los padres muchas veces tienen que llamarlo a la atención para enderezar en tuerto. Pero yo tuve la suerte de tener hermanos de mayor edad que yo y vivían encima de mí exigiéndome a que me dedicara a leer, a estudiar, a aprender, y que dejara la juntilla, porque las juntillas nunca eran buenas. Pero aún así, el diablo tienta, y tienta para conseguir adeptos. Y un jugador es un adepto del diablo, porque cree en la suerte, y la suerte no está contemplada en la ley del Supremo. El hombre tiene que vivir correctamente y producir lo que se gana, y alimentar su familia con lo que produce y se gana. No puede dejar eso a las eventualidades, al azar, a los juegos de azar, porque está cometiendo un grave pecado. Bueno, y esa tragedia que hace ya una semana sucedió aquí, realmente ha estremecido a la sociedad, porque era un joven, un hombre adulto joven, 56 años. Y el que se supone es el criminal también es de esa edad, y se ha dicho que eran uña y dedo desde niños.
y que los mundos los caminaban juntos. Lo que siempre me pregunté, porque siempre se hacían comentarios, ¿cómo una persona hija de una familia, de una visión de entrega religiosa, para orientar a sus hijos por el buen camino, se le puede ir de la mano y convertirse en lo que es la juntilla, un diablito, o un diablo, o un monstruo para ser dos? Lo que no entiendo, al menos que no hayan politizado para conveniencia del gobierno ese hecho, han querido convertir a uno de los diablitos, o de los diablos, o de los monstruos, en un santo. Y así venderle a la población que es un héroe nacional. Porque lo que se debió dedicar y a proceder el gobierno es dónde cometió el error. Y dónde hay más errores al designar funcionarios. Pero no solo lo hace este gobierno, lo han hecho otros. Porque tenemos noticia de funcionarios de otros gobiernos que también han sido diablitos o diablos o monstruos. Y que más temprano que tarde dan a entender las debilidades por las que atraviesan en la vida, fruto de los vicios. De los vicios. Lo que quisiéramos observar y reflexionar es que se debe estudiar seriamente y no haberlo politizado como lo hicieron, gastando cientos de millones de pesos para colocar en la población una idea de que de los dos diablos hay uno que es un santo y el otro es el diablo. Entonces, eso no es correcto. Debieron dedicar recursos para investigar profundamente por qué la actitud y la acción entre dos hermanos, amigos, que se han desarrollado juntos en la sociedad, sucede una situación como esa. Porque no es un crimen por un crimen, de ninguna manera. Sea quien sea que lo haya asesinado, todo da a entender que para asesinar a una persona con 7 disparos hay alevosía, hay maldad, hay una acción diabólica, en fin. Y eso debe investigarse los motivos reales para educar a la población y sobre todo a los funcionarios restantes, donde entiendan que desviarse del buen camino y de ser productivo para apoyar al desarrollo de su pueblo, solo desviarse de ese objetivo, de ser productivo como funcionario y entregarse a la población para coadyuvar los esfuerzos y hacer crecer a la sociedad en estabilidad, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo científico. Y de no aprender, entonces, el gobierno tiene que tener más vigilancia de sus funcionarios para que no vuelvan a repetirse diabluras como esa. Porque no fueron santos los que hicieron la diablura. Fueron 2 diablos. ¿Lo sabía el gobierno o no lo sabía? Sería bueno que le digan a la población.
si lo sabían o no lo sabían, porque desde mis reflexiones me parece que tenían conocimiento de no solo de un funcionario, sino de todos los funcionarios, de lo que hacen y de lo que no hacen, a favor del gobierno o en contra del gobierno, porque actuar mal es actuar en contra del gobierno. Bueno, queríamos hacer esa humilde reflexión porque no estamos contentos ni conformes con la campaña que se instaló para santificar no solo a ese ministro, sino hacerle ver a toda la nación que todos los ministros son santos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Revisen bien. Bueno, hoy es nuestro interés hablar del cáncer y sobre todo en nuestro país. Es una enfermedad catastrófica donde las personas que sufren de ella tienen situaciones difíciles en el desenvolvimiento de su vida. Porque esta enfermedad desestabiliza a la familia en lo económico. Y una familia de clase media de un cáncer que va progresando y se convierte en una enfermedad terminal, la convierte en pobre. Porque todos los recursos que tienen que destinarlo para lograr alargar la vida del paciente. El cáncer en el mundo tiene una agresividad de forma tal que todos los años mueren decenas de millones de personas en el mundo. Y en América Latina, cientos de miles y millones son afectados. En los países como el nuestro, mueren al año alrededor de 15,000 personas de cáncer. Amén de que en nuestro país se enferman alrededor de 50 y 60,000 personas al año de cáncer, siendo la más frecuente la de mama en las mujeres, el uterino en las mujeres, la próstata en el hombre, colorectal y pulmón, entre hombres y mujeres. Son las más frecuentes variedad de cáncer que se producen en nuestro país y que provocan la muerte de alrededor de 15,000 personas al año. De próstata en el hombre los diagnósticos andan por un 22%. Del pulmón del 9.5% y del colon rectal un 80% de los que son diagnosticados con cáncer. La mujer es el 26% de la que diagnostican de la mama, de los senos, de la teta. Y del pulmón en mujeres un 8.5%. Sí, porque hay muchas mujeres que fuman, pero que no es solo porque fuman, que es una causa muy importante para producir cáncer, sino que los asbestos, los frenos de los carros, el smog que producen los carros, producen cáncer. Y de colon rectal 8.2%. Eso en nuestro país. Y el cáncer es una enfermedad que es costosa, muy costosa, donde los gobiernos tienen que invertir miles de millones de pesos para darle asistencia a la población de forma tal que puedan alargar la vida
Y se diagnostican de cáncer alrededor como dijimos, de 40,000 personas en nuestro país. Y mueren una cantidad importante, entre hombres y mujeres, que sobrepasan los 15,000. Por ejemplo, en Colombia mueren de cáncer más de 40,000, de 70,000 afectados por años. Y se supone que en los próximos años aumente a 130,000 en Colombia. Pero ese es el número que rondan casi todos los países de América Latina. Que es una catástrofe humanitaria para las familias de escasos recursos, para la clase media y hasta para los pudientes. Y es ahí entonces donde el gobierno debe intervenir y aunar esfuerzos con entidades que orientan a la población a tener una vida sana e impedir que sean víctimas de ser atrapados por esa enfermedad catastrófica, el cáncer. Porque es de todo sabido que las vitaminas y los minerales ayudan a combatir el cáncer. Por lo tanto, dentro de la educación debe orientarse a la población a comer alimentos que proporcionen minerales y vitaminas. Porque el ser humano necesita para su desenvolvimiento en la salud adecuada los minerales y las vitaminas. Por eso muchas entidades son partidarias de que de cierta edad en adelante, sobre todo de los 50 años en adelante, pierdan la costumbre de comer cargado de elementos procedentes de lo animal, es decir, de carne, de res, de cerdo, de chivo, de ovejo, que reduzcan sustancialmente el consumo de carne roja y de carne blanca, porque en estos tiempos la carne blanca son de crianzas de granja. Y las gallinas y los pollos, y en fin, son criados con alimentos que provocan un crecimiento por alteración de las hormonas. Es decir, es un producto de carne adulterado, porque en 45 días un pollito lo convierten en un pollo hasta de 4 libras. Y ustedes saben muy bien, porque la mayoría de las personas de mi edad conocemos el tiempo que dura crecer un pollito desde que nace. Y le toma 6 meses, y le toma 7 meses comiendo maíz, comiendo todos los insectos que encuentran en la tierra, cuando son crianza libre, abierta. Pero los alimentos ahora están cargados de hormonas que alteran el buen desenvolvimiento de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. E inclusive lo adulteran, porque en los alimentos o con los alimentos se puede orientar el desarrollo de una persona, la capacidad de entendimiento de una persona con los alimentos. Por eso hay instituciones que recomiendan que sean vegetanos. Vegetariano es
que su alimentación sea totalmente diferente a la que procede de lo animal. Ni huevo, ni leche, ni queso. Nada que proceda de los animales los vegetanos consumen. De ahí viene entonces el consumo de tubérculos, vegetales, en fin, que es diferente a los vegetarianos, que sí consumen derivados de animales, como la leche, consumen queso, pero hay un veneno o hay un alimento que es el codiciado por el cáncer. El cáncer, que es la adulteración de las células, se convierten en tumores porque se degeneran en el crecimiento, se agrupan y van invadiendo el cuerpo de tumores que son transmitidos por los ganglios que tiene, una red de ganglios que tiene el ser humano que distribuye en gran medida muchas de las sustancias que le dan forma y cuerpo al ser humano. Los ganglios, tenemos ganglios por las axilas superiores, inferiores, en la garganta, ganglios distribuidos en todo el cuerpo, y es una red de ganglios que muchas veces son los responsables de diseminar los tumores en las diferentes partes del cuerpo. Por eso dicen isometástasis, porque los ganglios se encargaron de repartir los tumores malignos en todo el cuerpo, o en parte importante del cuerpo. Pueden ser los órganos, el hígado, páncreas, en fin. Por eso se habla del cáncer colorectal, que está muy cerca de todos esos órganos importantes y que cuando el cáncer se desarrolla, inunda todo y provoca un colapso en la salud del ser humano. Y eso, curarlo, eso cuesta muchísimo dinero. Pero los azúcar, la ingesta de azúcar en los alimentos que usted ingiere, los jugos, el café, las bebidas refrescantes, entre comillas, es un caldo de cultivo para el desarrollo de las células malignas en el cuerpo humano. Por lo tanto, deben los gobiernos difundir o poner en marcha una campaña y hacerle razonar a las personas que deben alimentarse de forma sana, que no consuman productos recargados de azúcares, que hay muchísimos productos importantes para el buen desenvolvimiento de la salud y que no cuestan lo que cuestan las gaseosas, los dulces, las bebidas cargadas de azúcar. Por lo que el agua es mucho mejor que cualquier gaseosa, que cualquier vino, que cualquier trago de whisky, de lo que sea, porque el alcohol es otro de los alimentos que genera en el ser humano dificultades enormes. E instalar una campaña de una buena alimentación, de una buena forma de vivir, de una buena forma de compartir, es mucho más económico para un gobierno que destinar los miles y miles y miles de millones de pesos que hay que invertir para darle asistencia a las enfermedades catastróficas como las que genera el cáncer. Por ejemplo, la industria del tabaco, que es una industria que genera cáncer al por mayor,
no solo está haciendo consumir sus productos que elaboran y que industrializan del tabaco, que le aplican sustancias de diferentes productos químicos que indiscutiblemente, amén del cáncer, la nicotina, amén del tabaco y de la nicotina, los productos químicos que se le agregan son mortíferos, pero ya están haciéndolos llegar sus cigarrillos electrónicos, sus cigarrillos de toda cualquier manera que lo traten de imponer a los niños, porque de esa manera tienen presa ya una población enorme para el consumo de sus productos, que son cancerígenos. Y es uno de los aspectos más dañinos que le provoca dificultades al ser humano. Y al inducir a los niños para el consumo del tabaco, están induciendo a tener cliente para siempre. A la industria del tabaco. Cuánto daño a la humanidad ha hecho. Bueno, y ahí quienes más sufren y más forzados van son los desposeídos, porque al tener la ausencia de recursos para enfrentar tan bestial enfermedad, las dolencias desesperantes que provocan esa degeneración de la célula y que forman los tumores, le producen a los pobres una incertidumbre enorme que solo piensan en el suicidio y en tratar de desaparecer de la faz de la tierra. Son los que más sufren los pobres por la falta de los recursos. En la clase media algún recurso aparece para amortiguar las dolencias que produce el cáncer. Y por eso reiteramos de la alimentación vegana, que es mucho más favorable, mucho mejor. Y esto proviene de una investigación que hizo un gran médico chino y que hizo un libro y fue publicado en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los libros más leídos del mundo y más estudiados, donde él establecía que la alimentación sana, vegetales, los vegetarianos, la ausencia de alimentación muy cargada de subproducto animal, los azúcares, el alcohol, el tabaco, en fin, múltiples productos y subproductos de la vida animal y de la industria química son responsables de muchas de las diferentes enfermedades del cáncer. Por lo que ese libro recorrió el mundo y puso en alerta a toda la sociedad científica. Y efectivamente se ha comprobado que la alimentación sana es muy recomendable para evitar contraer cáncer a destiempo. Los componentes químicos en las proteínas es muy importante en la salud. Ellos son responsables de lo malo o de lo bueno que será la salud tuya. Lo malo es las enfermedades diabólicas que se producen por los productos químicos, por la adulteración de los alimentos. Porque adulterar un alimento es un crimen, porque al ingerirlo sigue en su estómago desarrollándose como un elemento extraño que no tiene nada que ver con proporcionar proteínas sanas y beneficiosas para el desarrollo humano.
sino lo contrario, para producir enfermedades catastróficas. Por eso el maíz adulterado, por eso los animales de crianzas adulterados, donde se les suministra alimento con alta cantidad de productos que alteran el buen desenvolvimiento del animal en su estructura celular, en las aves, están generando dificultades extraordinarias. Por eso, finalmente, sobre esa parte, se recomienda que se consuma productos provenientes de lo animal hasta los 50 años. Y en lo adelante, usted controle de manera sustancial la ingesta de las frituras, de las carnes en asado, de la carne guisada, de la carne pasada por el fuego, y que administre la ingesta de esos alimentos con mucha prudencia para que no sea usted víctima de padecer de un cáncer, de lo que ya hemos señalado. Claro, la edad cuenta mucho, muchísimo. Los niños, los adultos de 40 años. La carne es buena, pero los adultos de 45 a 80, la alimentación vegana es mucho mejor. Así que eso deben tomarlo muy en cuenta, porque de lo que se trata es de vivir lo mejor que se pueda. Y entonces así la vida será mucho mejor. Y llevarnos de esos médicos chinos que han proporcionado a las sociedades investigaciones que evidencian lo importante que es la buena alimentación, sobre todo la que hay ausencia de alimentos de procedencia animal. Por lo tanto, hay mucha manera de alimentarse con los cereales, con los vegetales, y son muchos los productos que se fabrican que contribuyen a una salud estable para la persona de la tercera edad, sobre todo. Por lo que exhortamos que en nuestros países debemos cuidarnos de los alimentos. Eso es importantísimo. Que debemos comer más saludable. Y buscar comida como la que ofrece la naturaleza. La naturaleza tiene todo en su forma en que se ha desarrollado. Los alimentos, los tubérculos. Tratar de ingerir alimento orgánico. Claro, un alimento orgánico es una batata que usted siembra en su conuco, una lechosa que usted siembra en su conuco, una caña que usted siembra en su conuco, una yuca, una papa, una fresa. Y en su conuco no es verdad que usted va a usar insecticidas, abonos químicos saturados de elementos que contribuyen a deteriorar enormemente la salud del ser humano. Por lo tanto, es importante comer lo más natural que se pueda y alargará la vida. Las
Las grasas son muy peligrosas porque los ingredientes que contienen las grasas son dañinas para el buen desenvolvimiento de la salud. Porque si las formas de cáncer que hay son muy crueles con los seres humanos, por los inconvenientes en el estado anímico de salud y de bienestar que genera en ello, no menos cierto es que los preservantes que se usan, las diferentes bebidas y alimentos en conserva, se conservan a base de preservante. Los ahumados, los enlatados, toda esa habichuela enlatada, los garbanzos, los guandules, el maíz en lata, tienen preservantes que con muchísimos elementos cancerígenos. De eso debe cuidarse, Así como la gaseosa, son veneno mortal. Por lo tanto, los alimentos y frutos y verduras adulterados es un peligro real. Cuando adulteran el repollo, cuando adulteran la lechuga, cuando adulteran la zanahoria, la remolacha, el pepino, porque están los productores a comprar semillas producidas por Hay una gran industria, ahora no se me ha ido el nombre, pero que han sido los más perversos fabricantes de semillas para producir alimentos, por lo adulterada que han sido. Una lechosa natural, de la que yo conozco, como la conocen ustedes, nunca fueron tan dulces, con ese sabor tan extraño como las de hoy día. Quiere decir que las lechosas de hoy día, como la piña, que en Estados Unidos la rechazan, por unos productos que le agregan para adulterar y convertirla con el sabor que ellos quieran, son cancerígenas. Así que hay que tener mucho cuidado con ingerir lechosa, sandía, melones, porque son producidas por una compañía que es experta en adulterar para, según ellos, tener mejores rendimientos. Y efectivamente, se tienen mejores rendimientos, pero a costa de la salud de los seres humanos. Entonces podríamos decir, están matando la gallina que pone los huevos de oro, porque si matan por miles y por miles a los seres humanos, tendrán menos oportunidad de recibir los recursos que invierten los seres humanos en la alimentación que ellos proceden a adquirir mediante la compra de esos productos. Hagan semillas de productos con buena fe, no con alimentar la industria farmacéutica, porque son socios. Por eso, pudiéramos terminar diciendo lo siguiente, que cuando un gobierno que no conoce la inmensa realidad en que vive la población, es cuando más se parece a una rana en un pozo. Una rana que se desarrolla en un pozo no conoce el medio ambiente en que vive, no conoce su ecosistema. Por lo tanto, exhortamos sobre este tema de manera definitiva a los gobernantes a que pongan empeño en orientar a la población de cómo deben alimentarse, para que inclusive el mismo gobierno no tenga que invertir tantos recursos en medicinas carísimas para atender dolencias
de enfermedades terminales. Que la pasen bien. Y el próximo lunes nos veremos. Cuídense mucho.